Bien, el día de hoy vamos a hacer un pequeño recuento sobre lo que hemos aprendido de los métodos numéricos aplicados a la convergencia de sistemas de ecuaciones lineales. Como se ve en este gráfico, podemos apreciar que cada vector que se puede graficar ocupa un plano vectorial diferente, de forma tal que si nosotros queremos encontrar un punto de convergencia para estos planos vectoriales, es necesario que nosotros entendamos el papel del ad infinitum. El concepto de ad infinitum no solamente abarca la ubicación de números reales en la recta real, sino en este caso nos está dando una idea de cómo nosotros podemos acercarnos a llegar a ese punto de convergencia en donde tres diferentes planos vectoriales están trabajando. Esto es, si nosotros tratamos de encontrar un punto, ese punto que toque el plano de la primera ecuación, el plano vectorial de la segunda ecuación y el plano vectorial de la tercera ecuación, trataríamos de encontrar, en pocas palabras, una triangulación, una distancia que nosotros la podríamos definir como un grado de error. Este grado de error, por razones obvias, aquí lo tenemos indicado con esta fórmula. Ese grado de error en un plano vectorial nosotros lo podríamos llamar como cierta distancia para podernos acercar a ese punto en especial. Entonces, si se dan cuenta aquí, la fórmula que se conoce como norma, ya lo vimos en cálculo vectorial, no hace más que una diferencia entre el último acercamiento y el primer acercamiento que se hizo, en este caso el anterior. ¿Por qué? Porque dense cuenta que esta fórmula no es más que el teorema de Pitágoras, en donde da solución a un triángulo rectángulo, y en realidad ese triángulo rectángulo es el que estamos viendo reflejado en la gráfica que vimos con anterioridad. Esta gráfica lo único que va a querer, dense cuenta, llegar a este punto rojo por medio de la convergencia de este sistema de ecuaciones lineales. Ya vimos anteriormente que el álgebra lineal nos ofrece algunos métodos para poder llegar a esta solución, como el método de Gauss, el método de Gauss-Jordan, el método de Cramer, pero en este caso recuerden que estamos hablando de métodos numéricos y que estos métodos numéricos, según lo vimos en la introducción, no es más que las iteraciones, o sea, repetir un procedimiento para llegar a un punto definido. En este caso, ese punto definido lo vamos a llamar convergencia, y esta convergencia obviamente va a estar triangulada. ¿Por qué? Porque vean la gráfica. En realidad son tres diferentes planos vectoriales que de alguna forma vamos a querer representar por medio de un punto. A este punto le vamos a llamar solución del sistema. Igual, idéntico que lo que hacemos en álgebra lineal. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace esta fórmula? Pues fíjense que, en pocas palabras, estamos encontrando la distancia que hay entre un y otro acercamiento acorde al número total de variables que tenga el sistema de ecuaciones lineales. El que acabamos de mostrar son solamente tres planos vectoriales, y estos tres planos vectoriales están caracterizados por lo que sería el teorema de Pitágoras. Acuérdense, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, le sacamos la raíz y obtendríamos la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa, según los conceptos que hemos visto de métodos numéricos, no es más que el cálculo del error de dicha convergencia. Esto va muy ad hoc a lo que es el ad infinitum. ¿Por qué? Porque acuérdense que el concepto fundamental de ad infinitum nos dice que siempre que haya un número definido en la recta real de los números reales, o sea, localizado, siempre habrá un segundo número que divide a ese número en una porción más chica. Y al mismo tiempo se vuelve a repetir, este dato más chico puede ser dividido en dos
secciones más chicas, de forma tal que esto se convierta en términos infinitos, porque pues nunca llegaremos a definir en realidad cuántas veces podemos dividir un número. Aquí en este método que vamos a ver de convergencia de sistema de soluciones de ecuaciones, es muy importante dar oportunidad a que pase el método y calcular los errores por medio de las distancias para llegar a una convergencia, en donde obviamente el ad infinitum nos va a definir que es imposible que lleguemos al final, pero por otro lado métodos numéricos nos va a identificar qué grado de error acepta para decir que fue un buen cálculo. Gracias por su atención.